antes de invitar a Teísta y a Azufre, voy a dar una breve explicación de este debate, ¿no? Em, bueno, los dos oponentes, que son Azufre y Teísta desde la razón, son religiosos, no, son creyentes. Sin embargo, este debate se dio porque uno de los puntos que Azufre presentó, ¿no? Una de las ideas que Azufre posee es que si eres ateo o el ateísmo no tiene sentido, ¿no? O sea, está diciendo que no hay ninguna base, que el ateísmo no tiene sustento, que el ateísmo no tiene lógica, no tiene sentido y tal. Entonces, teísta, pese a ser religioso, sostiene el punto de que, oye, el ateísmo, quieras que no, tiene algunas bases, ¿no? Tiene algo de sentido. Entonces, los puntos van a ser, el punto principal va a ser básicamente ese, ¿no? Que Azufre dice que el ateísmo no tiene sentido y teísta dice que sí tiene sentido, a pesar de que no es ateo. Además de esto, se van a debatir un par de puntos más. Sin embargo, este era el tema principal, ¿no? Se supone. Entonces, le voy a ir mandando la invitación a Teísta y a Azufre para que por fin puedan debatir. Denme un segundo. Antes de meterlos, quiero, quiero primero que nada que se presente cada uno y eh, además de dar los puntos, ¿no? De recapitular los puntos que van a tocar, quiero que cada uno presente su postura a detalle, ¿no? Para que la gente aquí esté contextualizada, o sea, que entiendan el debate. Azufre y Teísta. Hola, Ah, un gusto, ¿cómo están? normal. Ok. Épico. Bueno, si quieres tú empieza como presentando tu postura y yo pues dándola. Ok. Que el ateísmo no tiene sentido porque eso lleva a una autoeliminación, dado a que, a que no hay plenitud en ningún ateísta, no hay nada de eso, no hay nada que le dé plenitud al ateísta, no hay ninguna razón para estar vivo. Ok, pero después voy a dar más énfasis en eso. Pero yo no sé si van a hacer algo así como 8 minutos, algo así. ¿Qué dicen? Sí, me parece. O sea, la gracia es que igual, como no es tan formal, que cada uno se tome la extensión suficiente para explicar sus puntos, que obviamente no se excede de los 20, por ejemplo. ¿Te parece? Bien, ya. No sé si te parece, Azufre. Es que no entiendo qué. Que cada uno dé su punto primero positivo, luego que pase en sí el debate, ¿se entiende? Ok. Uh-huh. Ya, voy a presentar mi punto, que justamente, que para mí, a pesar de no ser ateo, yo no siento que el ateísmo sea algo sin sentido o estúpido. De hecho, en la academia de filosofía en general, no solo de la religión, el ateísmo es algo que sí tiene bases. Que ojo que hayan ateísmos, tipos de ateísmos que no tengan sentido, como para mí el ateísmo, el nuevo ateísmo, que por ejemplo lo propone Richard Dawkins o Christopher Hitchens, justamente no significa que todo el ateísmo no tenga sentido. De hecho, voy a decir esto. Para mí el ateísmo tiene argumentos que realmente son bastante interesantes, que a pesar de no estar de acuerdo con ellos, porque justamente soy teísta y me parecen que no tienen el suficiente poder explicativo, me parece que son cosas que realmente son interesantes y que son como cosas que el teísmo debe enfrentar seriamente porque son obstáculos que están muy bien construidos y justamente no solo están bien construidos, sino que también traen una conversación interesante para matizar en sí el teísmo también. O sea, cada vez que se dice, ¿sabes que Dios no puede tener tal atributo? El teísta puede modificar un poco esa visión y decir, ¿sabes qué? Esta solución puede estar y se matiza un poco más el teísmo. Para mí el ateísmo es una postura más en cuanto a la existencia de Dios y no me parece absurda, por lo menos en sus mejores versiones, como por ejemplo las de Graham Oppy o las de John Leslie Mackie. Eso. Bueno, Okay. ¿sí? ¿Te parece si empezamos a presentar los argumentos? Así como cada uno su postura, o sea, como sus argumentos. ¿Quieres empezar tú? Ok. Ya. Déjame ver.
Ok, no tiene sentido porque no hay plenitud, como ya comenté. Y entonces eso llega a que todo sería finito, en el sentido de que no hay nada de eso, de plenitud, cosas así, ¿cierto? Llega todo finito y entonces lo que recurre el ateísta es hacer una idealización de lo que es la materia y lo pone como si fuera plenitud. Entonces llega a un choque ahí, extraño, ¿cierto? Donde que era una cosa inconés, que no tiene, lo saca del aire algo, lo saca del aire algo, lo saca así, como si fuera algo real, lo pone como si fuera algo real eso, no algo existente, no algo que se manifiesta. Entonces ahí el ateísmo no tiene sentido ya. Y también otro problema sería que sería la moral del ateísta, que no tiene moral el ateísta. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que no tiene moral, entonces no tiene sentido nada de lo que hace, entonces no tiene sentido ningún argumento que da ni nada de eso. Entonces, si no tiene moral el ateísta, ¿y por qué no tiene moral el ateísta? Porque no hay ningún punto que tenga el ateísta que se manifieste, no hay ningún punto, ¿cierto? Que se manifieste y que se manifieste y que no cambie. Por eso no tendría moral el ateísta. Entonces, cuando le ponen la moral, por ejemplo, a algo natural, y como la natural cambia, entonces ese punto que tiene no sería la moral, porque ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que la moral cambia. Y la moral relativa, sí es relativa a la moral, pero solamente en conjunción es que es relativa en Dios, ¿cierto? Es que depende de algo, ¿cierto? La moral depende de algo y depende de Dios. En ese sentido es relativa, ¿cierto? Otra cosa sería relativista. Eso no tiene sentido, sería un oxímoron eso, que la moral sea relativista. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que en el ateísta no existe la moral. Y eso de poner la razón a la moral, por ejemplo, como hacen algunos ateístas que le ponen la razón a la moral, no tiene sentido. ¿Por qué sería esto? No tiene sentido, porque la razón lo ponen como si fuera algo real, es decir, algo que no se manifiesta. Entonces, ¿qué están diciendo ahí entonces? Que no existe nada prácticamente. Entonces, y es una razón extraña, porque eso sería como kantiano, algo así. Una razón, ese sería el nous, el azufre, irónicamente. Y muchos ateístas se la pasan menospreciando lo mental, muchísimos hay, ¿cierto? Y es irónico, porque ese sería el mejor punto que tienen para que algo sea moral en el ateísmo, para que exista la moral en el ateísmo. Ese sería el mejor punto y se la pasan diciendo que la mente material y bla, 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 y que no existen no y cosas así. Ajá. Pues sí, eso sería. Y también otro punto sería que no tiene que no hay, no tiene razón no tiene algo para mantenerse el universo. Como en un universo ateísta, no tiene un mantenimiento en el universo ateísta. Entonces, ¿qué va a pasar en ese universo ateísta? Que prácticamente, vamos a poner, aunque no exista eso en realidad, vamos a poner que prácticamente como que algo no se mantiene, ¿cierto? Entonces lo que va a pasar es que se va a ir por partes a ese universo, por ejemplo, el universo, ¿cierto? Se va a ir por partes, así, se va a ir por partes, se va a desbaratar prácticamente, ¿cierto? Entonces, pero eso, ¿y qué pasaría si no hay nada afuera del universo? Está vacío, es que no se movería el universo si estaría vacío, así que no tiene sentido ahí. Entonces, eso sería el punto. Pues sí, ¿y qué más? ¿Qué más se me ocurriría para esto? Entonces, ¿qué va a pasar con el ateísta? Ay, que va a decir que no existe la realidad. Eso es lo que va a decir el ateísta, que no existe la realidad. Entonces está diciendo el ateísta. Y también hay muchos ateístas que ponen, es irónico porque, y también una cosa irónica que tienen los ateístas, es que ponen que el universo es eterno, es decir, que es finito hacia el pasado, es que eso es lo mismo que decir, no existe la realidad.
Y además están tomando lo infinito como si fuera de verdad, como si se manifestase lo infinito. Lo infinito en realidad no se manifiesta, sino que es real en lo infinito, hay algo matemático por ahí, no se manifiesta lo infinito nunca. Y cuando dicen infinito es hacia el pasado, lo que están diciendo es nada, que están diciendo que no existe el universo prácticamente. Entonces, y además eso sería un infinito en acto, así que eso no existe en realidad, el infinito en acto. Lo infinito no tiene forma porque lo infinito ya te lo dice. La forma es algo finito, ¿cierto? Algo finito. Y lo infinito ya no tiene sentido de hablar de infinito, no tiene sentido de hablar. Es decir, no existe entonces. Entonces eso es lo que llaman, esa cosa de que el infinito no existe, porque no tiene forma. Algo tiene que tener forma para que se manifieste. Entonces, esos serían los puntos que yo pondría, aunque tendría más por ahí, no sé. Quizás se me ocurra más por ahí, porque yo no vine preparada para esto, sinceramente. Está bien, no te preocupes. Aclarando que obviamente voy a alargarme un poco en la presentación porque es la presentación de la postura. Y pido que se silencien los micrófonos, por favor, a ti, Azufre, porfa, porque voy a presentar mi postura en resumen. ¿Por qué el ateísmo no es irracional? Miren, voy a primero explicar qué es la inferencia a la mejor explicación. La inferencia a la mejor explicación es explicar ciertos fenómenos de la realidad en sí, sean a priori o posteriori, o sea, de la experiencia propia, o sea, por ejemplo, fuera de nosotros o de nuestro conocimiento en sí, como por ejemplo las matemáticas, que puede que exista el universo y las matemáticas, 2 más 2 sigue siendo 4, justamente algo que explique, una teoría que explique mejor algo, se va a tomar justamente por mejor explicación, y esto no solo se divide en varias partes. Una es la simplicidad, que es como en igualdad de condiciones, que ambas se explican de igual forma y de igual de buena forma ambas ciertos fenómenos de buena forma. Se va a preferir la que es más simple porque hay menos fenómenos de más que explicar. Luego está la de justamente la capacidad o la fuerza explicativa, que es justamente cuando, por ejemplo, algo explica mejor un evento, se va a tomar esa porque va a tener más razones para pensarse de que está siendo la causa de este efecto. Y por último, aunque son muchos más términos, son la capacidad de predictibilidad, o sea, que en un futuro, si bajo cierta teoría se espera algo y se cumple, justamente se va a tomar la teoría que justamente predijo ese evento. Bueno, explicando esto, voy a tomar un argumento, o bueno, es un caso acumulativo que da justamente Graham Oppy en su libro, bueno, que está siendo traducido en español, se lo voy a decir eso, todavía no sale la edición, pero en su libro The Best Argument Against God, justamente el mejor argumento en contra de la existencia de Dios, o el mejor argumento contra Dios. En resumen, este argumento plantea la simplicidad del naturalismo, o bueno, ahora vamos a tomar solo del ateísmo, frente al teísmo, simplemente por igualdad de condiciones y por simplicidad. Ahora voy a explicar el argumento en sí. Cuando vemos realmente los argumentos teístas y la necesidad de explicación que ellos requieren, o sea, por ejemplo, tenemos el ajuste fino y dicen, ¿sabes qué? El ateísmo no puede explicar esto con mayor fuerza que, por ejemplo, el teísmo. Pero justamente Graham Oppy está en desacuerdo porque siente que también hay explicaciones naturales en frente a estos fenómenos que supuestamente el ateísmo debe explicar. Justamente por eso Graham Oppy dice que como los dos tienen igual capacidad explicativa, debemos tomar la más simple, que es la que incluye un fenómeno que no es sobrenatural, porque debe explicar también algo de más el teísmo, que es por qué existiría el fenómeno sobrenatural si ya con lo natural se explica el fenómeno. Vamos a ir analizando por lo menos 4 argumentos teístas que son los más comunes. El primero son los argumentos cosmológicos, que son argumentos que parten de una primera causa, ya sea desde el pasado o acá en el presente, siendo obviamente el más fuerte el de la contingencia. Y justamente cuando tomamos el argumento de la contingencia, que exige justamente la existencia de un ser necesario porque todo el conjunto del universo es contingente,
el ateísta, digamos, el ateo puede simplemente decir que realmente la primera causa no es consciente y es algo de origen natural. El ser necesario puede ser, por ejemplo, como lo plantea Graham Oppy, varios subátomos que justamente pueden explicar eso sin la necesidad y que sean necesarios por sí mismos, sin la necesidad de algo sobrenatural. O incluso hay algo llamado monismo fundamental, que ojo que también los teístas son monistas fundamentales, pero hay monistas fundamentales, no naturalistas, pero sí ateos, que justamente dicen que puede ser inmaterial la causa, pero no necesariamente debe ser Dios o algo consciente. En esto puede entrar, por ejemplo, el pensamiento de Schopenhauer, que justamente desarrolla un poco esta idea de que tenemos el sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento, bueno, no me acuerdo el nombre ahora de esto, pero que justamente se expande, no es algo bueno, y de hecho el sufrimiento es como la primera causa de todo. Todo esto, el primer ser se expresa a través de todo el universo, llegando al no ser. O también esto se ve un poco en el pensamiento de Philip Mailander, que justamente plantea una primera causa que él llama Dios, pero realmente se sabe que no es Dios, porque no es consciente, que se suicida y explota y forma el universo. Justamente ellos son ateos, pero piensan que hay un primer principio, incluso algunos piensan que es inmaterial, como Schopenhauer, pero no necesariamente debe ser un Dios. Entonces, el ateísmo está en igualdad de condiciones con el teísmo en este caso. Los dos explican de buena forma la existencia de algo necesario y de la contingencia del universo, haciendo que hay cosas necesarias. Luego tenemos los argumentos teleológicos, que se dividen en dos tipos, que son los que parten desde la biología, desde la física o desde la metafísica. Vamos a incluir los más comunes actualmente en la filosofía analítica, que realmente son los que parten desde los hechos más observables, que justamente son los físicos y los biológicos. En la parte de lo físico tenemos el argumento del ajuste fino, justamente. Y el argumento del ajuste fino plantea que en resumen hay ciertos estándares, ciertos como por ejemplo ciertas medidas en el universo que están finamente ajustadas, que sin eso la vida, o no solo eso, sino que el universo no podría existir como es para permitir la vida. Por ejemplo, está la constante cosmológica, etcétera, que justamente esas constantes, si no tuvieran el valor que tienen, no existiría la vida. Parece como si estuvieran finamente ajustadas. El problema con esto es que Graham Oppy dice que no necesariamente necesita ser un dios o un ser personal el que dé justamente estas finitudes a las constantes. ¿Y por qué? Porque tiene explicaciones naturalistas. Podríamos decir de que, por ejemplo, las constantes son necesarias, pero realmente, bueno, Oppy dice que realmente incluso sin asumir eso, podemos decir que justamente no puede explicarse de manera natural, en resumen. Como por ejemplo, podemos decir de que no es tan improbable porque como no sabemos con exactitud cómo funcionan estas constantes, pueden estar conectadas unos a otras. O sea, por ejemplo, cuando una cambia, la otra también cambia y por lo tanto habría más como un balance entre ellas. Una cambia de cierta forma, la otra también cambia, la otra también, y así como da un balance para que se dé la vida. O por ejemplo, no podríamos saber que estas constantes en sí hayan partido desde el inicio del universo y que esa parte del inicio del universo sea una entidad metafísicamente necesaria. O incluso que realmente estas constantes físicas no estén mal calculadas, que realmente no sean tan improbables como nosotros pensamos. El punto es que hay una explicación naturalista, incluso si no son necesarias las constantes, por lo tanto podríamos decir de que están en igualdad de condiciones. También están los argumentos biológicos que actualmente no son tan tomados en serio en la filosofía analítica y en la Academia de la Filosofía y de la Religión, que parten desde el diseño inteligente. Tenemos, por ejemplo, el argumento de William Paley, que es el argumento del relojero, que justamente, como sabemos que, por ejemplo, cuando vemos un reloj, pensamos que está diseñado, justamente nos sorprende, ¿no? Entonces, ¿por qué algo tan complejo como un reloj pensamos que tiene un diseñador, pero el cuerpo humano no? Graham Oppy en resumen responde que no solo lo típico, es como, la evolución lo explica, que de hecho explica mejor todas las entidades en sí biológicas que existen, sino que también sin la necesidad de la evolución
se da esto porque justamente no encontramos tuercas naturalmente. O sea, por ejemplo, yo no voy a un árbol y encuentro una tuerca o cosas que están en los relojes, cosas que se forman de cosas naturales. O sea, por ejemplo, no veo una manecilla, no veo los números de un reloj en los árboles, en las plantas, y justamente porque alguien tuvo que intervenir. Pero justamente las cosas naturales no tenemos esa intuición porque justamente son naturales. En cambio, el reloj es producido por cosas anteriormente naturales, pero que ahora están intervenidas por el hombre. Luego alguien podría decir que la complejidad es reducible, o sea que cada punto, o sea, si alguien me quita el cerebro, ya no funciona todo mi cuerpo, y que realmente, por ejemplo, si me quitan una parte, ya todo se descalibra como si fuera un reloj, pero justamente este es el problema, que no es necesariamente algo que se explique de manera sobrenatural, sino que se puede explicar también por desarrollo evolutivo, porque justamente se pudo haber desarrollado de manera más primigenia. Por ejemplo, el ojo pudo haber tenido otra estructura que no sea la actual, pero que haya sido mucho más simple para organismos justamente mucho más simples. Por lo tanto, estos argumentos teleológicos tampoco dan aporte de que el teísmo tenga más probabilidad que el ateísmo, entonces por lo tanto tienen igualdad de condiciones. Y por último, estarían los argumentos en sí de tipo ontológico, que realmente estos son los argumentos más interesantes. Mucha gente los toma como absurdos, pero son interesantes porque incluye algo a priori, o sea, no parte desde algo que está externo a nosotros, sino algo que es interno, o sea, la concepción que tenemos de la idea de Dios. Esto se desarrolla, el primer argumento ontológico, San Anselmo lo desarrolla en el Proslogion, donde dice que, en resumen, tenemos la idea de un ser sumamente grande, sumamente gigante, sumamente perfecto, y que de hecho ese ser debe existir en la realidad porque si no ya no sería sumamente perfecto. Es más perfecto existir en sí en la realidad que en nuestra cabeza, digamos, que solo exista en la imaginación. El problema con este argumento es que justamente un fraile de su época, no me acuerdo el nombre ahora, hizo una parodia diciendo de por qué este argumento es absurdo, que realmente alguien podría decir, hay una isla, nosotros podemos imaginar una isla sumamente perfecta que realmente ya no sería sumamente perfecta y el origen de todo, porque justamente no sería sumamente perfecta si existiera en la realidad. Por lo mismo debe existir una isla sumamente perfecta, lo cual obviamente es un absurdo y tonto, la verdad. ¿Cómo va a existir una isla sumamente perfecta? También esto aplica para otros objetos. No sería estúpido decir de que justamente solo existe una pizza sumamente perfecta en nuestro cerebro, porque justamente cuando la traemos a la realidad en sí, sería más perfecta esa pizza, y por lo tanto, como es sumamente perfecta, debe existir en la realidad. Por lo tanto, la pizza perfecta debe existir. Obviamente hay respuestas que realmente dicen que esto no es lo mismo porque no tiene el mismo valor un ser sumamente perfecto y los parámetros objetivos que un ser justamente que, por ejemplo, como una pizza que puede tener más o menos carne o se puede considerar de manera subjetiva que lo hace más perfecto. Tener más carne, tener más pescado, tener más queso, tener más orillas rugosas. Eso no es una buena respuesta según Opi porque justamente eso no define nada, tampoco se puede saber con certeza y hay discusión realmente de qué hace más perfecto algo en un ser. O por ejemplo Kant, que tengo justamente acá un libro de Kant sosteniendo el celular, que da acá en este mismo libro, La crítica a la razón pura, dice que la existencia no es una perfección, la existencia es un predicado, o sea, si algo no existe, no es que no sea perfecto, solo que simplemente no existe. Para primero ser perfecto algo, debe existir primero. Por lo tanto, podríamos decir de que también está en igualdad de condiciones con el teísmo, incluso digamos que da una mejor explicación el ateísmo en este caso. Por lo tanto, por navaja de Occam, podríamos decir de que el teísmo, al explicar de igual forma que el ateísmo las cosas, y el ateísmo también al explicar de igual forma y con poder explicativo igual que el teísmo, debemos preferir justamente el ateísmo porque como tienen igual capacidad explicativa, bueno, como tenemos igual capacidad explicativa, justamente debemos preferir algo que tenga menos objetos que explicar, que es lo sobrenatural, porque justamente como podemos explicar esos hechos de manera natural, necesitamos explicar justamente
lo sobrenatural. Debemos explicar por qué existe lo sobrenatural, siendo que todos los hechos que presentan los argumentos teístas se pueden explicar naturalmente. Ahora quiero hacer una balanza un poco más hacia el ateísmo con un argumento de John Schellenberg, que nos indica que realmente es más probable el ateísmo incluso, porque ya sabiendo que el teísmo no tiene ninguna ventaja de simplicidad o de capacidad explicativa frente al ateísmo, algo nos podría inclinar más al ateísmo, que es justamente el ocultamiento divino, que en resumen plantea que un Dios completamente bueno se expresaría a las personas que genuinamente no creen en él, o sea que sinceramente, acá lo voy a desarrollar un poco más. Imaginemos tres escenarios. En el primer escenario, todas las personas creen en Dios. En el segundo, todas las personas, más bien, ciertas personas no creen en Dios y otras sí, pero las que no creen no son sinceras, o sea, genuinamente creen que Dios existe, pero no lo quieren aceptar. Es como le tienen tanto odio a Dios que no lo aceptan. Pero creen en Dios en parte, pero no lo quieren aceptar simplemente. Estos son creyentes como, digamos, no forzados, o sea, perdón, no forzados justamente. Entonces no son sinceros consigo mismos. Y en el tercer escenario hay no creyentes y creyentes, pero los no creyentes se dividen en dos. Justamente están los que no son sinceros, que saben que Dios existe, pero por odio, etcétera, aunque Dios se les presente en sí mismo así cara a cara, no creerían en él por algo personal y por algo emocional. Pero se sabe, y es probable también, porque vemos mucho de esto en la experiencia, o si no, habría que darse igual un argumento del por qué, que existen creyentes que de verdad, o sea, no creyentes, que de verdad no creen sinceramente en Dios, y no es porque no quieran, incluso les encantaría que Dios existiera. Simplemente que no encuentran suficientemente las pruebas necesarias para creer, y las pruebas que hay no les convencen. Entonces, en resumen, un Dios completamente amoroso, sabiendo que no lo hacen por maldad, debería presentárseles a estas personas para que crean en él. Justamente porque no puedes entrar en relación con alguien que justamente no crees en su existencia. O sea, por ejemplo, no puedo entrar en relación con, me refiero a mutua, porque hay gente que sí lo hace, con Sonic, porque justamente no existe, es un personaje inexistente. Y me refiero a una relación plena, o sea, donde hay un intercambio real, donde Sonic me hable y me quiera, etc. Pero justamente no hay eso porque no existe. Y yo no creo que exista, entonces como no creo que exista, no puedo entrar en una relación con esa persona. Y por lo tanto, esas personas necesitarían creer en Dios para que después justamente tengamos una relación con él. Pero Dios no se le ha presentado, y justamente como no hay no creyentes sinceros, eso demuestra que probablemente Dios no existe, porque si no ya se lo hubiera presentado y no habría no creyentes sinceros. Esa es en resumen mi argumentación, aunque hay muchos argumentos más. Se les podría dar ahora, que está el dilema de Roe, está el problema evidencial del mal, el problema bayesiano del mal, el problema del sufrimiento animal, y en general hay algunos para casos específicos, como el colapso modal para el teísmo clásico. Así que no, el ateísmo sí tiene fundamento, y la verdad me parece absurdo decir que el ateísmo es absurdo, como también me parece absurdo decir que el teísmo es absurdo. Eso. Bueno, Azufre, si quieres me puedes responder y luego yo te respondo. Ok. Seguimos con esto, ¿cierto? Vamos a ver. El principio de esa cosa de parsimonia, no, esa cosa no es buena. Pues sí, eso no tiene sentido, ese principio de parsimonia. Y además, eso conllevaría siempre, nunca, a igualdad, ¿cierto? Una cosa, por ejemplo, lo del teísmo y el ateísmo, no se puede igualdad, porque siempre hay una discriminación, y eso no tiene sentido. Eso es demasiado ideal de tu parte, decir que tienen la misma poder explicativo. Eso es demasiado ideal, porque siempre hay una discriminación en la realidad, siempre hay eso, siempre hay una discriminación en la realidad, siempre hay algo diferente al otro, siempre nunca hay igualdad, no hay igualdad, una cosa de otra, no, eso no tiene sentido, siempre hay una discriminación, aunque sea mínima. Eso es algo manente de la realidad, ¿verdad? Uh-huh. Y también el punto de la cosa de, como de Schopenhauer, de que crea sufrimiento, que el sufrimiento no existe sin un objeto, no se manifiesta así.
Sufrimiento no puede existir por sí solo, así, eso es demasiado también, otra vez, demasiado idealista, otra cosa también, que es lo mismo, demasiado idealista, así que no tiene sentido lo que dice, y eso de, y el Dios de Mainlander no tiene sentido, ese Dios de Mainlander que tú pones, eso no, es que no se mantiene el Dios de Mainlander, no sería necesario, porque se va a partir el Dios de Mainlander, se autoelimina, el Dios de Mainlander no tiene sentido, para hablar aquí, eso no tiene ningún sentido porque se autoelimina el Dios de Mainlander. Entonces lo que va a pasar es que el universo no tiene mantenimiento, no tiene nada de eso, ¿cierto? Y solo Dios, y esta cosa de, solo Dios puede ser atemporal. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser atemporal? Solo Dios puede hacerlo. Porque, vamos a poner este punto, ¿cierto? ¿Qué tiene todo lo que existe? Todo lo que existe, ¿qué tiene? Tiene acto y potencia, ¿verdad? Todo lo que existe tiene acto y potencia. Los conejos, la planta y todas esas cosas. Lo humano tiene acto y potencia, todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace que algo, y entonces tiene cambio, ¿cierto? El acto y potencia implica cambio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace que algo sea atemporal? ¿Verdad? La plenitud. La plenitud, entonces, es lo que hace que sea temporal. Por ejemplo, la plenitud del acto, la plenitud del ser, mejor dicho, ¿cierto? La plenitud del ser es lo que hace que algo sea temporal, ¿cierto? Entonces, vamos a poner este ejemplo, ¿cierto? Tú me envías, por ejemplo, correo, ¿cierto? Tú me envías correo, mucho correo, pero después llega un punto donde no puede enviar más correo, ¿cierto? Donde ya hay una plenitud, ¿cierto? Hay una plenitud, vamos a decir. Donde ya no llega el correo, entonces. Y ahí es donde se llega a que atemporal. ¿Por qué atemporal? Porque no puede recibir eso. No puede recibir correo, es decir, no tiene potencia. No puede recibirlo, entonces. Ahí es que se llega a atemporal. Entonces, el punto es que el vacío cuántico le falta muchas cosas, ¿cierto? Le falta para hacer algo, para hacer atemporal. No puede hacer atemporal el vacío cuántico. Ok, y esa cosa del azar y esa cosa, eso no tiene sentido. Esa cosa del azar. Todo sería determinista, ¿cierto? No tiene sentido el azar, pero eso hay que explicarlo más a fondo, esa parte, así que, pero voy a pasar a esa parte, porque hay que explicarlo más a fondo, esa cosa, ¿cierto? Y pues sí que voy a durar mucho tiempo, no quiero durar mucho tiempo, pues sí. Vamos a ver esta parte. Y eso de Melander, es que ese uno, yo considero que sí tendría sentido esto de Melander, todo lo de Melander, la filosofía de Melander en la práctica, ¿cierto? Tendría sentido. Pero solamente si no hay plenitud, no hay Dios, solamente así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que ya tú sabes. Entonces, lo que tendría este ateísta es la autoeliminación. Entonces, aquí, vamos a ver, y aquí, este punto. Dios no es absolutamente perfecto en realidad. No absolutamente perfecto en realidad Dios. Dentro del ideal. No es absolutamente perfecto. Solo es dentro de los confines de la razón. Solamente ahí. Y no existe en realidad una pizza perfecta. Sí, no existiría esa pizza perfecta. Si no existiría eso. Porque ya tú sabes, solo Dios sería perfecto, pero dentro de los confines de la razón. O sea, entonces vamos a ver, tienes que tener sentido eso. Por ejemplo, Dios no puede esa cosa de que hacer, de que esa cosa de que un círculo cuadrado, eso no tiene sentido. Debe tener sentido algo, ¿cierto? No tienen igual capacidad obligativa y ya, eso ya aplica, ¿cierto? Y eso de que Dios esto no se manifiesta y somos pobrecitos y eso no. Y eso de que es que somos pobrecitos y eso, dije qué cosa, es que todo el mundo es malo en realidad, todo el mundo no es bueno, no es una palomita, una palomita blanca, no hay nada de eso. Todo el mundo es malo, tiene pecado, por ejemplo, ¿cierto? Todo el mundo tendría su pecado, así que todito no se diría la buena persona en sí, ¿cierto? Eso es dentro del lenguaje así, ¿cierto? Y que tú eres buena persona, pero en realidad no existiría una buena persona. Ok. Y eso de que el clase moral, moral, algo así, sí. Es que sí vivimos en el mundo, mejor en el mundo lo posible, aunque suene cruel eso, que vivimos en el mejor mundo posible,
sí vivimos en este mejor mundo posible. Y ya, eso sería, yo creo, ya todo. Todo lo que me recuerdo ahí, lo que vi, no sé. Ok. Ya, voy a pasar a mi respuesta a tu argumentación. En resumen, primero, el ateísmo no necesariamente es materialista. De hecho, el materialismo no necesariamente implica el ateísmo. El naturalismo sí es materialista obligatoriamente, pero hay muchos ateos que realmente, primero, creen en el alma. Por ejemplo, está David Chalmers, que es uno de los defensores primeros del alma y referentes de filosofía analítica en defender el dualismo de sustancias. También está Michael Huemer, justamente, que también defiende el dualismo de sustancias y lo hace desde una perspectiva atea. De hecho, él niega la existencia de Dios y le parece improbable. También hay muchos más, como por ejemplo, podríamos plantear a el propio Spinoza, que sé que no es ateo al 100% y es panteísta, pero no plantea un Dios externo al universo o un Dios completamente externo, sino que también piensa que hay un conato, justamente, un alma que está unida y pertenece a todo el ser del universo. Justamente también está, de cierta forma, muchos filósofos más, como por ejemplo, está ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero no importa. El punto es que justamente hay muchos ateos que no necesariamente son materialistas al 100%. De hecho, hay muchos materialistas, entre comillas, que no son completamente materialistas, que son emergentistas, que piensan que puede existir lo inmaterial, pero que surge a partir de lo que justamente es material. ¿Qué más? Lo de la parte de la moral. Y de hecho, lo otro, el alma no necesariamente implica la existencia de Dios tampoco, ojo, que el alma podría ser una sustancia necesaria, muchos plantean esto. Luego, viene lo otro, que es que los ateos no tienen moral y que no tienen dónde fundar su moral, y eso es mentira. De hecho, primero en parte, Kant no es ateo, Kant es pieteísta y cristiano, él era un teólogo de hecho, pero Kant plantea que realmente incluso él fue el primero en plantear el argumento moral de que, bueno, no necesariamente implica la existencia de Dios, sino que para creer en la moral objetiva se necesita creer en Dios. Pero eso es distinto. Y además es algo epistemológico, algo que explica el porqué de la moral, pero no es la única explicación según Kant. Luego, hay muchos ateos, y esto es un debate de ética, no de la existencia de Dios, que plantean el realismo moral. De nuevo está Michael Huemer. Luego también tenemos en cierta parte a Hannah Arendt, que justamente tampoco creía al 100% en un Dios abstracto, ni siquiera en un Dios aristotélico, pero que creía que existía la moral objetiva. Tenemos muchos más. Por ejemplo, se puede creer, y voy a plantear acá, que la moral depende de lo físico, que esto es una mirada teleológica, o sea, porque justamente, como decía Aristóteles, las cosas tienden a un fin, y ese fin es lo que determina en su esencia qué es bueno para él y qué es lo malo para él. Y eso no es necesario creer en un Dios para creer en un telos, en un fin natural. De hecho, Graham Oppy acepta una visión que también Alexander Plus acepta, que es una mirada teleológica, que existen fines naturales de las cosas. Y eso es verdad, es una visión aristotélica, pero que justamente plantea justamente que ese fin natural determina el bien de la cosa. Por ejemplo, es bueno que el hombre razone y que tome una moral racional porque su naturaleza en sí es ser un animal racional. Por lo tanto, este telos no necesariamente implica la existencia de un Dios. Hay otras explicaciones naturales y justamente como se puede tener moral sin Dios, no necesariamente significa que los ateos sean inmorales. También tenemos muchos más modelos éticos que se pueden aceptar sin un Dios de por medio. Incluso está este tema de que realmente si Dios es el fundamento de la moral, la pregunta es, ¿pero por qué lo que Dios decide es bueno? Ese es el resumen. O sea, ¿por qué, por ejemplo, si Dios en un mundo posible decidiría que matar niños es bueno, ¿sería realmente bueno eso o sería malo? Y si sería bueno, bueno, sería aberrante, pero si sería bueno la explicación del por qué y tú dirías, no, es que eso no es bueno, entonces la explicación no está en Dios, sino en algo externo justamente, que es en una moral que está en otra cosa, porque si lo que decide que Dios es bueno, y eso no es bueno justamente, pero Dios lo decide, significa que la explicación no está en Dios,
sino en algo externo. Y por último, creo que estabas diciendo de que el ateísmo implica el suicidio. No, no es así. De hecho, si investigas un poco en la filosofía de Camus, el tema del absurdo, según Camus hay dos tipos de suicidios, el suicidio filosófico y el suicidio físico. El suicidio físico, justamente ante la absurdidad del mundo, o sea, lo absurdo que es la vida, lo absurdo del universo, la indiferencia del universo hacia nosotros. El suicidio filosófico es justamente ir a religiones y no asumir el absurdo de decir que sí existe un sentido, pero de nuevo, sin argumentar. Pero el suicidio físico, que también lo considera malo, es decir, bueno, la vida no tiene sentido y pum, me mato. El punto es que justamente para él no es necesario que sea así, con esto de Sísifo, de la piedra de Sísifo justamente, uno puede vivir la vida feliz sin asumiendo que la vida es absurda. O sea, esto se llama la revolución, digamos, justamente contra el propio universo. Soy indiferente ante la indiferencia del universo. Y justamente al asumir lo absurdo que es la vida, pero que yo puedo construir cómo va a funcionar mi vida y puedo tender así a más libertad, y sé que la vida no tiene un sentido objetivo, pero yo puedo construir mi sentido propio. Esa es la base del existencialismo, de hecho. Entonces, no necesariamente la vida no tiene sentido sin Dios, y aún así hay varios modelos que plantean que sí hay un sentido objetivo, como por ejemplo los sentidos teleológicos aristotélicos, que por ejemplo Hopi o Maki también aceptaban, así que no estoy de acuerdo con eso. Listo. Ahora vendría la contrarrespuesta a la respuesta. Ok. Eso que dijiste, que todo ateísta no es materialista, es falso. Todo ateísta es materialista. Lo que no es todo ateísta, es fisicalista. Hay que ver lo que es eso, ¿cierto? Son diferentes. Fisicalismo y materialismo diferentes, ¿cierto? El materialismo, ¿cierto? El materialismo es que todo es tangible, prácticamente. Aunque haya algunos puntos de Gustavo Bueno, como el M3, que más o menos ahí es tangible, ¿cierto? Ok. Eso sería, todo ateísta en realidad en esencia, sí, todo ateísta es materialista. Pues sí. Fisicalista es otra cosa. Fisicalista es algo como, usted sabe, átomos, así, pero se puede ser, por ejemplo, que es la mente y ser materialista. Se puede hacer completamente. Y además está el M2 de Gustavo Bueno. Así que sí se podría, todo ateísta en realidad sí es materialista. Dando eso, que el materialismo sería el que dice que todo es tangible, ahí, prácticamente, ¿cierto? Todo es tangible. Todo se puede mover aquí, así. Todo es movimiento, prácticamente. Pero no así absoluta, así o algo así, ¿entiendes? Ok. Todo sería materialista. Todo ateísmo es materialista. Y la otra, yo creo que ahí está confundiendo un poco la ética con la moral. Ok. Es normal confundirle estas cosas porque prácticamente es igual que confundirle el 2 con lo doble. Es igual que confundir la ética y la moral, es prácticamente igual que confundir el número 2 con lo doble. Eso es. Así que eso sería igual que confundir eso, ¿cierto? Entonces, seguimos. Estoy confundiendo eso. La moral, ¿qué sería esto? La moral según el punto de referencia donde se pone el punto de ejemplo, ¿cierto? Donde se puede decir qué es malo y qué es bueno, ¿cierto? Qué es bueno y qué es malo. Esa sería la moral, ese punto de referencia. ¿Y qué punto de referencia tiene la ateísta? La sociedad, que la humano, lo natural, ok. Eso sería la moral, ¿cierto? La ética es diferente. ¿Qué sería la ética? La ética ya tiene presupuesta la moral, ¿cierto? Ya tiene presupuesta la moral que existe, ¿verdad? Ok, pero no es que existe así, en el vacío, así como que separado aquí, como si fuera algo platónico, ¿cierto? No es así que existe la moral, tiene que tener un punto de anclaje, ¿cierto? Porque entonces decir eso es decir que no existe la moral, ¿cierto? Si no tiene un punto de anclaje la moral, es decir que no existe, ¿entiendes? Entonces,
¿qué es lo que está, si no tienen punto de anclaje la moral, qué es lo que están diciendo ahí? Que no existe la moral porque no se está manifestando ahí, si no tienen punto de anclaje, ¿entiendes? Es lo que están diciendo ahí. Pues sí. Entonces, vamos a ver, eso de matar niños, eso va dentro de la ética. Porque la ética sería, por ejemplo, la matemática de la moral, eso sería la ética, prácticamente, ¿cierto? Para exponer puntos, ejemplo, ¿cierto? Sería la matemática de la ética, prácticamente, ¿cierto? Lo que dice esto, en consonancia, ¿qué es más bueno esto? Por ejemplo, el ejemplo del tren. ¿Qué es más bueno, matar a este? ¿Qué sería mejor, matar a este o este tipo? Eso sería algo ético. Aunque sí está implicada la moral, porque en todo ética está implicada la moral, ¿cierto? Pero no sería lo mismo, ok. Y lo de Camus, esa cosa de... Yo creo que tú lo estás dañando más, porque eso de Camus, que se puede vivir así en un completo absurdo, sin autoeliminarse y cosas así, un completo absurdo. Entonces me está explicando aquí que entonces el ateísmo vive un completo absurdo. Entonces, ¿qué implicamos ahí? Que no tiene moral, entonces. Que tiene inmoralidad el ateísta, entonces. Y eso de vivir tu propia vida, ya tú sabes, es luciferino eso, de que vivir tu propia vida en consonancia a tú mismo. Es decir, ahí está implicando un subjetivismo extraño, porque cuando dicen eso, ¿cierto? Y es un subjetivismo, entonces eso es demasiado idealista, demasiado fuera de la realidad, no va en consonancia con la realidad, eso es lo que dice Camus, entonces, porque eso de que de vivir tu propia vida, como que tú, es lo que tú decidas, lo que es la realidad, eso no tiene sentido. Pues sí, ¿qué más? Ya yo creo que ahí sería. Y ya me ver si se me pasó algo, no sé. Ya, eso sería. Ya, voy a aprovechar de responder rápido esta respuesta y la anterior, para tener más fresco la respuesta anterior. Entendiste mal el punto de Opi. No, si hay igualdad de condiciones, porque, por ejemplo, en lo científico, justamente hay dos teorías que, por ejemplo, se discuten en el mundo cuántico. Por ejemplo, está los que dicen que realmente tiene sentido y que se le puede dar una explicación a lo cuántico, y que realmente los otros que dicen que son estocásticos, justamente no se le puede dar un sentido y que realmente sí es aleatorio. Pero son teorías que tienen sus fundamentos y aún así no se decide por una objetivamente, y es porque justamente ambas tienen capacidades igual de explicación. Aunque la explicación no sea la misma, tienen una capacidad de explicar los hechos de manera fuerte las ambas. ¿Se entiende? Ese es el punto. Entonces sí puede haber igualdad de condiciones en cuanto a la explicación en sí de los hechos. No estoy diciendo que ambas sean reales, lo que estoy diciendo es que justamente ambas tienen una capacidad explicativa o una capacidad de explicar los hechos igual de fuerte. Lo de la simplicidad es algo que se aplica en las teorías científicas y que realmente es un método que se ha comprobado justamente, o sea, en las teorías científicas o en las teorías también como justamente, y es algo incluso por razón simplemente de acepta que lo simple sí debe ser justamente lo que se debe aceptar en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque justamente si tenemos más cosas que explicar, que se pueden explicar por menos, es innecesario y tendríamos que explicar más cosas y agregar más cosas y explicar el por qué cuando intentábamos buscar una explicación de lo que ya estamos buscando. O sea, justamente si yo quiero explicar la existencia de un libro, y se puede explicar por sí mismo, justamente no es necesario apelar a algo externo, y si apelo a algo externo, ya no solo estoy buscando la explicación del libro, sino de la cosa externa que explica el libro, ¿se entiende? Ese es el punto. Lo otro, que justamente lo del ocultamiento divino no es un argumento que dice pobrecitos. De hecho, Schellenberg dice que ojalá Dios existiera, pero realmente lo que plantea Schellenberg es que Dios no existe y no por algo moral de que pobrecito el sufrimiento. No es un argumento del sufrimiento, sino que es un argumento, digamos, desde el ocultamiento. O sea que realmente no es algo pobrecito, sino que si hay ateos que son sinceros y Dios quiere tener una relación con todos, y esos ateos están dispuestos a tener una relación con Dios, justamente Dios se les tendrá que presentar de alguna forma o darle un argumento que les convenza justamente a ellos para luego que ellos tengan una relación con Él.
y ya expliqué por qué justamente no se puede tener una relación con algo que para uno no existe justamente, ¿se entiende? Ese es el punto. No es nada de pobrecito ni nada. Estoy dando un argumento de ocultamiento divino que se sigue literalmente de las premisas. No es un argumento como el problema del mal en cierto sentido, en sus sentidos no lógicos, sino como, ay, pobrecito el perrito que sufre y por lo tanto Dios es malo. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo justamente es que hay que explicar un fenómeno que se explica mejor si Dios no existe a que Dios existe. Luego, vendría esto como ya pasando al otro punto, a la moral, a las diferentes morales. Sí sé la diferencia entre ética y moral y lo explicaste relativamente bien. La moral es lo que objetivamente, o bueno, subjetivamente también, pero objetivamente explica las cosas y son lo que desarrollan las sociedades en general, según la visión obviamente ateísta, o sea, del ateo. Pero la ética es lo que realmente uno piensa, lo que uno construye justamente el modelo en sí. En cambio, lo otro es en sí el hecho. El punto es que justamente hay morales, estructuras éticas que luego de ahí sale la moral, como por ejemplo la kantiana, que no necesariamente implica que Dios exista, o por ejemplo justamente lo que te estaba diciendo, las morales teleológicas solo necesitan que exista un telos, y tú dijiste que debería haber un fundamento para esa moral, y justamente el fundamento de la moral en el telos, digamos, es el fin que tiene la cosa, o sea, no necesita Dios, pero sí tiene una explicación en la moral objetiva, que es la naturaleza de la cosa, los fines que está guiado la naturaleza de esa misma cosa. Luego dijiste que estoy diciendo que el ateísmo es absurdo. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo. Camus plantea eso y no estoy diciendo, incluso Camus no plantea que el ateísmo es absurdo, sino que la vida en sí es absurda. O sea, si la vida no tuviera sentido, realmente no significa que yo no tenga sentido. O sea, si me explico, se explican mis átomos por causas físicas, se explica el ateísmo también en cierta parte, porque si Dios no existe, justamente Dios no existe, entonces esa persona tiene razón. Pero lo que está diciendo es que la vida no tiene un sentido a seguir, un sentido que nos lleve a levantarnos todos los días y decir, ya, este es el sentido de la vida objetivo y debo hacer eso. No. Y justamente, aún así, si fuera verdad eso, es un modelo ateo de los tantos que hay. Es solo un modelo que plantea supuestamente, que realmente no es así, que el ateísmo es absurdo, pero realmente no es así. Hay muchos modelos más. Y en cuanto a lo de Philip Mailander, justamente, y ahora sí lo digo, ese Dios justamente sería eterno, aunque se suicidara, seguiría siendo eterno porque existe el cadáver. Justamente Philip Mailander dice, como es algo inmutable, no sé si perfecto, pero inmutable, ese cadáver, al matarse, sigue siendo inmutable, solo que cambió de forma y no se mató literalmente. Lo que pasó es que cambió de forma y se está yendo a la destrucción que somos nosotros. Nosotros somos el cadáver de Dios justamente. Y ese cadáver es inmutable. O sea, por ejemplo, si Dios tuviera un cuerpo incorruptible y se matara, justamente ese cuerpo sigue siendo incorruptible por la naturaleza del cuerpo mismo, o sea, que sigue siendo eterno. Eso sería. Ok, vamos a ver. Ya te dije lo de cosas de la igualdad, la explicación, eso no tiene sentido, no. No, eso se dice, ¿cierto? Desde un punto ideal. Desde un punto ideal te lo puede pasar, ¿cierto? Desde un punto ideal, ¿cierto? En un punto ideal, pero no en punto de que algo realista, no. Siempre hay una discriminación, en la realidad siempre hay una discriminación, ¿ok? Eso debería tener, eso es así siempre. Siempre hay una discriminación en cada cosa. Siempre hay discriminación, ¿cierto? Y eso de que ay, no se me presenta a Dios, el ateo, soy ateo, no se me presenta a Dios, ateísta, mejor dicho, ¿cierto? No se me presenta a Dios y eso, y primero es que, aunque ya eso se sabe, aunque lo pongo como quiera, aunque es demasiado redundante, Dios no se ve, evidentemente, y no se podría ver, porque entonces significa que recibe, así que, y no es acto puro, entonces, ¿cierto? Pero eso, que pasando de eso sería una apología del maltrato, ¿por qué? Esa cosa de que, ay Dios, preséntate por favor, no, eso no tiene sentido.
Eso de que, hazme todo, Dios. Eso como decirle a la gente que haga, Dios, haz todo, como si fuera una máquina de chicle o algo así. Y eso no debería hacerle todo a la persona, así como cambiar la pañales a un adulto y eso, y que tu mamá vaya, eso sería de mal padre, eso crea gente dependiente y como que así no tiene sentido. Eso sería maltrato, prácticamente, esto sí. Y eso del telos, el telos necesita un objeto, ok. Y el telos necesita un objeto, pues sí. Eso del telos necesita un objeto, si no me equivoco. ¿Cierto? Eso del telos necesita un objeto para manifestarse. Entonces, ¿cuál sería el telos, si no me equivoco? Entonces sería Dios, si no me equivoco, aunque yo no sé, aunque telos significa final, ¿cierto? Final. Pues sí. Sería el fin sería Dios prácticamente, sí. Entonces, y el telos necesita algo para manifestarse, no vive así flotando, así de que telos, no, necesita algo para manifestarse. Entonces está diciendo, entonces que el telos no existe, así que no. Y ese modelo de, yo nunca, sí, pues sí, lo explico, no, nunca apliqué que lo de Camus, eso sería contra, que Camus diga que el ateísmo como que azul, no. Aunque no sé muy bien lo que quisiste decir con eso. Pues sí, eso de Camus, diga cosa, es que no tiene sentido lo de Camus. Es que él mismo lo dice como absurdo, no lo entiendo, no comprendo lo de Camus, sinceramente. Ok. Y eso de que del dios de Melander, de que es eterno. Así que no, eso no tiene sentido. Pues sí, el dios de Melander deja de ser. Porque, ¿qué pasa cuando uno se autoelimina? Deja de ser, ¿cierto? Deja de ser. Y ahora otra cosa, ¿verdad? El dios de Melander deja de ser. Y que entonces, el dios de Melander, si deja algo de ser, entonces significa que no es atemporal. Puede ser eterno, ¿cierto? En sentido infinito potencial, o sea, en ese sentido sí puede ser eterno, pero ese sería el universo, no Dios, ¿cierto? Porque ahí deja de ser, se parte así, se fragmenta. Yo como leía una parte ahí, digo que deja de ser de él, dice él, si no me equivoco. Una parte dice que deja de ser. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y Dios siempre es, porque es atemporal. Cuando dice siempre, es que siempre es atemporal, ¿cierto? Hay diferentes tipos de eternos, ¿cierto? Hay eternos que son infinitos temporales, para acá, sí, o para acá, ya tú sabes. Hay que tener cuidado con la palabra eterno, ¿verdad? Que hay eternos cuando se refieren a otra cosa, muchas cosas de eterno, ¿entiendes? Hay eterno que dice lo atemporal, sería lo eterno, ¿cierto? Y otra cosa que sería lo infinito, temporal, hacia el pasado, y otro que sería infinito, temporal, hacia cosas, hacia el futuro. Son diferentes concesiones, son diferentes cosas que se refieren a lo eterno. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Me enoja un poco esa palabra eterno, sinceramente, porque es que lo dicen a cada rato, después que se confunde con otra y después con otra, y me cansa esa palabra, sinceramente. Pues si el dios de Melander deja de ser. Y ya, eso sería. Ya, mira, primero, el dios de Melander, justamente, primero, no es un dios, o sea, él llama a Dios, pero es justamente una sustancia que cambia, y eso te lo acepto completamente, pero sigue siendo necesario en el sentido que es el fundamento de las cosas. Y como es el fundamento, es un ser incorruptible de cierta forma. O sea que su sustancia no cambia. Él hace que cambien las cosas, pero su sustancia no cambia. Es como el primer motor. El primer motor hace que cambien las cosas, pero su sustancia no cambia. Justamente eso pasó con Melander, que ese dios se fragmenta, pero sigue siendo su sustancia en sí. Todo el universo sigue siendo su sustancia, pero justamente no deja de ser. Sigue siendo su sustancia fragmentada, igual que Dios. Justamente es un ser simple, por ejemplo, según el teísmo clásico, y se divide en varias partes, y no es que se divida literalmente, sino que expresa su ser en otras cosas, o sea, que se divide analógicamente. El punto justamente es que ese Dios, digamos, sigue siendo el mismo, solo que fragmentado, y no es un suicidio literal, el tipo no deja de ser, o no sé si tipo, esa cosa no deja de ser, sino que cambia de forma, se expresa de otra forma esa cosa. Y no me refiero en forma sustancial, sino que se expresa
de otra forma su sustancia, su misma sustancia. Luego está el tema de que Camus no es el mismo absurdo que plantea de que algo es estúpido. No, el absurdo simplemente significa que algo no tiene sentido. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Es absurdo seguir con esto. Y no se refiere a que sea tonto seguir con esto, o sea, podría implicar algo, sino que simplemente no tiene sentido porque ya no se puede hacer nada. ¿Se entiende? El absurdismo de la vida no es que la vida sea estúpida, es que la vida simplemente no tiene un sentido objetivo. O sea, algo que, por ejemplo, no tiene un sentido objetivo no es tonto, ¿ok? O sea, por ejemplo, tú le puedes dar diferentes sentidos a Evangelion, y eso no significa que sea, es absurdo en cierta parte porque varias personas le pueden dar un sentido y no tiene un sentido objetivo, según la definición camusiana, digamos, pero no significa que Evangelion sea un anime tonto, sino que simplemente no tiene un sentido objetivo. Y me van a decir, ya, pero eso no implica que no tiene la misma fuerza que el universo, pero es que justamente como nosotros somos parte del universo, justamente nos duele más pensar que el universo no tiene un sentido objetivo porque después nosotros, ¿qué hacemos? Según Camus. Entonces ahí viene todo. No es el mismo sentido de absurdo de que no tenga sentido, de que sea estúpido, a que simplemente no tenga un sentido objetivo. ¿Ok? Ese es el punto. Luego está como el punto que dijiste de... Justamente a ver, de la ética creo que no me respondiste nada, ¿no? Creo. ¿O no? Yo creo que no sé. Ya, ningún problema. No, sí, no te preocupes. Lo de igualdad de condiciones. Justamente, espera, voy a cerrar la puerta acá. Ahora sí. En igualdad de condiciones, de nuevo, sí tiene sentido, pero es que justamente, obviamente todo va a ser ideal. Los principios matemáticos son ideales y no se aplican a la realidad, pero es que justamente esos mismos principios, aunque sean ideales, se aplican a la realidad de alguna forma, no de la manera ideal, pero de alguna forma. Todas las leyes matemáticas que rigen la física están expresados en matemáticas porque justamente lo explica de mejor forma, aunque sea de manera idealista. Todos los modelos newtonianos están de forma ideal, pero eso no dice que no exprese la realidad, sino que es lo más cercano que tenemos a expresar la realidad en su mayoría de casos. Lo mismo pasa con las teorías filosóficas. Obviamente no van a ser siempre fieles a la realidad, pero justamente son los más cercanos que tenemos. No digo que no haya igualdad, o sea, no digo que sea 100% así el mundo, sino que simplemente hay mejores explicaciones que otras. Y la simplicidad es una de esas porque justamente tenemos menos cosas que explicar y cosas de más que explicar que justamente se pueden explicar en menos porque, de nuevo, la mejor explicación, y si lo explica bien, no necesito algo más externo que lo explique porque si se puede explicar por sí mismo o por menos principios, tendría que explicar por qué existe lo otro que plantea la otra teoría. Ese es mi punto. No sé si quieres terminar acá o como tú prefieras. ¿Qué pasó? A esto. ¿Mm? ¿Cuánto tiempo es que va a durar esto? 1 hora con 13. Ah, ok, pues ya estamos terminando, así que... No, ¿cuánto tiempo que va a durar esto? Lo que tú prefieras, lo que Bonais tenga dispuesto. Ok, espérate que tengo que beber agua o algo, después, no sé. Ya. Ok, voy a Entonces, beber agua. ya. Sí. Eh, ve a beber agua, no te preocupes. Ya, bueno, ese es el punto justamente. ¿Qué puedo hacer para rellenar? Teísta, teísta. Sí. A ver, desactívate el micro, güey. Ocupa hablar. Yo no te decía, güey, te venía a recordar. Tengo el tiempo muy contado. Tenía 2 horas. Sin embargo, ya me están preguntando si ya estoy listo para irme. Te digo que voy a ir a un lugar, voy a salir. Eh, entonces, si de preferencia este puede ser el último argumento que den, mucho mejor. Y no es por ser mamón, pero pues tengo el tiempo muy contado, güey. Sin ningún problema. De hecho, terminamos ahora. Sí, siento que no hay mucho que decir. No estamos repitiendo mucho, es verdad. Le voy a decir ahora sufre cuando vuelva. Y ahí das tus conclusiones y todo, capo. Me parece bien.
Ujú, ujú. Oye, Capo, Azufre, hay que terminar ahora porque bueno, ahí se está corto de tiempo, así que ¿te parece si terminamos acá y damos Ok, las conclusiones? bueno, Así, pero está bien, rápido. estaba ¿Mm? bien todo, está bien ahí. Ya. Ok, seguimos. Bueno, voy a pasar a dar mis conclusiones. En resumen, ha sido un debate muy bueno, me parece muy interesante, muy buena participación por parte de Azufre. Sí, también. Lo felicito. Y justamente, bueno, siento que mis puntos se han explicado. Ujú. Pero está bien, está bien. No me dejaron decir algunos puntos míos, así que no importa. Eso no, Ah, perdón. Es que justamente tenemos que terminar y era como la última. Ah, verdad. ¿Quién comenzó? Depende. Porque creo que tú comenzaste. Sí. Entonces no hay problema con eso. ok, Porque sí, ya dije tu punto. ok, está bien así, aunque yo quería decir mi punto. Así que no importa, da igual. Ah, ya, dilo. Pero rápido que Bonais No, yo tiene creo, que. no creo que sea tan esencial, no creo que sea tan fuerte. Ah, ya, no te preocupes. Bueno, Ok, entonces, sí, está bien. Voy a decirlo entonces. ya. Ok, voy a decir. Lo digo. Pues si eso, si no me equivoco, el dios el universo de Melander, ujú, este, no me equivoco, este en realidad es extraño, porque yo creo que tiene como ciclo, que no sé muy bien esto, cómo va esto del universo de Melander, que dice, no sé si tiene unos ciclos, si no me equivoco, tiene ciclos. Así que en práctica la sustancia deja de ser también, la sustancia también no sería esta, no sería cosa. En ese sentido, así no le veo sentido. Pues sí, yo creo que la sustancia sí podría, esa sustancia del cadáver, vamos a poder decir. Sí, yo creo que sí dejaría de ser también. Pero ¿cómo se sostiene esa sustancia? No comprendo cómo es que esa sustancia que él pone, de Melander, cómo se sostiene esa sustancia. ¿Cómo se sostiene sin Dios esa sustancia? Porque no tendría, como la sustancia mágica o algo, como que vibro o algo así, no sé. No comprendo cómo se sostendría eso. Y eso de que vamos a pasar al campo. Camus no creo que sea un punto fuerte para esto de Camus, pues sí. Y lo de otro, no tenía mucho que decir, así que lo de eso de igualdad de condiciones, ahí está. Ahora sí empieza a comprender, ¿verdad? Ahora sí no empezamos a comprender con eso, ¿verdad? Eso sería algo ideal. Y además, esa gente que dice que tiene igualdad de condiciones, no toman en cuenta, apuestos que no toman en cuenta muchos argumentos, pueden que no tomen en cuenta muchísimos argumentos. Así que después, dependiendo de qué tú pongas, en la probabilidad, siempre dependiendo de qué tú pongas, ¿cierto? Si tú pones, por ejemplo, de que puede hacer lo que sea con la probabilidad. Puede decir esto, por ejemplo, por ejemplo, la lesbiana esto, y bla, 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 en referencia a todo lo que tú quieras poner, así. Puedes poner eso, sí. Y esa gente, apuesto que no toman en cuenta más cosas para aplicar, no tienen en cuenta, apuesto que tienen en cuenta cosas idealistas, muy idealistas, porque el ateísmo es demasiado idealista. Ajá. Y no tienen en cuenta más cosas. No creo que deberían poner, si ellos no tienen en cuenta todo así, no creo que tengan en cuenta todo, así que no, como todo el conocimiento humano, así, algo así. No, así que no, ya no sería un punto muy fuerte lo que yo dije, así que no, pues sí, ya sabía todo, vamos a terminar esto ya. Ok. Sí, déjame responder, pero rápido, sí, porque sé que bueno, tiene poco tiempo. Primero, sí, el dios de Philip Mailander tiene fases, pero es que justamente sigue siendo en esencia. De hecho, eso pasa con Dios. Dios es simple, pero en el teísmo clásico, pero se expresa de diferentes formas. Lo mismo pasa con las esencias, o bueno, las esencias, con los procesos del cadáver de Dios de Philip Mailander. Luego, y por último, no, justamente Graham Oppy dice eso, no está tomando en cuenta todos los argumentos porque es imposible, pero está tomando los mejores. O sea, imagínate los mejores y más importantes, ¿cómo van a ser los otros? Ojo que no estoy de acuerdo justamente y por eso soy teísta, pero es para considerar que es un argumento interesante. Listo. Ahora sí, bueno, pasa tus conclusiones y muchas gracias por la invitación, de verdad. Ok, espérame.
Muy bien. Ok. Me parece, güey. Me parece que los dos dieron buenos puntos, aportaron buenas premisas. Me pareció un debate interesante. Más que ganador como tal, yo diría que los dos lo hicieron bien. Discrepo con varias premisas que Azufre aportó en este debate, sin embargo, siento que dentro de lo que cabe argumentó bien y no doy un veredicto final porque en un debate no hay ganador, en un debate se aprende, en un debate se viene a intercambiar ideas. Por ello, reitero, a mí me pareció que los dos lo hicieron bastante bien, me pareció que expresaron sus ideas de manera clara. Entonces, como dijo Teísta, en estos temas no siempre se llega a una conclusión pulcra, no siempre hay eh, una, una respuesta fija. Se basa mucho en para ti qué tiene sentido, ¿no? O sea, se basa mucho en la lógica y tal y como dijo Teísta, tanto el ateísmo como el teísmo tienen sus sustentos, tienen sus bases, tienen sus argumentos a favor y en contra, tienen su lógica, ¿no? Entonces, por ello, yo vuelvo y repito, no doy ganador, no doy veredicto como tal. Sin embargo, pues eso, sí los felicito porque lo hicieron bastante bien, ¿no? Y básicamente esa es la conclusión.